Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los Sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Danzig, el último baile antes de la guerra. Danzig, una palabra algo difícil de pronunciar para los latinos, da nombre a la actual ciudad polaca que en su día conocemos como Danzig. Esta ciudad resuena con cierto eco en los oídos de todos los amantes de la historia, y resuena aún con más fuerza en aquellos que formaron parte directa o indirectamente del desastre ocurrido de 1939 a 1945. Dicho acontecimiento mencionado no es otro que la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad. En este breve apartado informativo no trataremos las profundidades de la guerra, sino que haremos hincapié en los factores hasta llegar a su detonante, directamente relacionado con la ciudad polaca de Danzig. Para entender los motivos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, es necesario hacer un breve paso por las consecuencias de la que fue su reflejo y también su principal causa, la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra no dejó indiferente a nadie y provocó una gran brecha entre vencedores y vencidos, brecha derivada de la firma de los Tratados de Paz de París, cuyo nombre no hace honor a la realidad, debido a que los vencedores, en especial Francia e Inglaterra, se propusieron hundir a sus enemigos sin pensar en posibles consecuencias o en lo que sería más provechoso de cara al futuro. La Paz de París fue un conjunto de tratados que se firmaron de manera individual con cada nación, siendo el más relevante el firmado con Alemania en Versalles. Todos ellos se convirtieron en una auténtica tortura legal para las potencias perdedoras, debido a las grandes represalias que estos reflejaban. Una de las principales diferencias con los tratados anteriores es que las potencias perdedoras no participaron en la negociación de la paz, así que solo imperó el espíritu revanchista del bando vencedor. El Tratado de Versalles de 1919 gozó de vital relevancia y recogió una serie de cláusulas económicas, militares, internacionales y territoriales impuestas a Alemania. La mayoría de ellas estuvieron destinadas a propiciar el hundimiento absoluto de la potencia. Entre ellas encontramos una de las cláusulas más importantes que estipulaba que Alemania y sus aliados debían hacerse responsables de los daños morales y materiales causados durante la guerra, que como podrán imaginar, no eran pocos, y por tanto debían desarmarse y pagar unas estratosféricas indemnizaciones a los estados victoriosos. A ello había que añadir las pérdidas territoriales, la imposibilidad de mantener contacto diplomático con sus antiguos aliados y la reducción de sus efectivos militares. Sin embargo, lo más duro no eran las indemnizaciones de posguerra. Dicha cantidad obligaba a Alemania a hipotecarse durante décadas. A los germanos no les quedó más remedio que firmar este humillante tratado que llamaron Diktat, dictado, ya que no hubo negociación, sino imposición. Además, el tratado incluía una cláusula que decía que la guerra la habían comenzado ellos,
cosa que les resultaba intolerable e injusta. Estas medidas detalladas anteriormente podrían explicar la actitud defensiva de las potencias perdedoras, sobre todo de Alemania, y el rencor que se fue acumulando en ellas hasta estallar posteriormente un segundo conflicto bélico mayor que el anterior, lo que podría ser considerado como un tropiezo en la misma piedra. Sin embargo, no solo fueron las perdedoras las que generaron dicho sentimiento, sino que también encontramos el resentimiento de la victoriosa Italia, que no fue recompensada como creía que merecía en el reparto de beneficios tras la guerra. Eso la llevó a un cambio de bando. Los ultranacionalistas de derechas acuñaron el término «victoria mutilada» para expresar el sentimiento de frustración y engaño por participar en la guerra con la expectativa de conseguir los territorios que reclamaban en la costa dálmata e irse con las manos vacías. Camicie nere! Popolo di Milano, oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, XX, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Fra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata. No obstante, de entre todas las causas que provocaría la guerra, la más significativa fue la económica. En este apartado tenemos como principal protagonista al Rey de Reyes, Estados Unidos. Estados Unidos fue la potencia que más beneficio obtuvo tras el fin de la Gran Guerra. Se mantuvo en un principio al margen de dicho conflicto. Por tanto, los primeros años de la guerra, la potencia aprovechó la situación y le sacó el mayor partido posible jugando a dos bandas. Proporcionó todo tipo de material bélico y productos de primera necesidad a los países enfrentados, y se convirtió así en la principal potencia exportadora del mundo. Su poder adquisitivo fue en aumento. Sin embargo, aunque su postura ante la guerra era bastante cómoda, se vio obligado a intervenir en el conflicto formando parte esencial de la Triple Entente. Esto lo hizo pocos meses antes de terminar la guerra, o mejor dicho, gracias a su entrada, la Gran Guerra vio su fin. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este cambio de postura tan repentino? El motivo de dicha aparición estelar está directamente relacionado con la potencia líder de la Triple Alianza, Alemania. Todo empezó con el hundimiento del Lusitania frente a las costas de Irlanda, barco lleno de civiles en el que viajaban ciudadanos estadounidenses. El Lusitania fue hundido por un submarino alemán. Sin embargo, el motivo que la hizo entrar en la guerra fue el famoso telegrama Zimmermann. Un telegrama enviado por Alemania a México e interceptado por Inglaterra. En él, Alemania incitaba a México a participar en la guerra, proporcionándole todo tipo de ayuda militar para declarar la guerra a Estados Unidos y así conseguir los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Estos estados habían sido vendidos por México por obligación, tras perder la guerra contra Estados Unidos en 1848. El caso es que la inteligencia británica interceptó el telegrama y se lo envió a los estadounidenses, propiciando así su entrada en la guerra. Afortunadamente, México se mantuvo al margen.
Lo cierto es que tras alzarse con la victoria y aunque trató de suavizar las condiciones impuestas en la Paz de París a los perdedores, Estados Unidos seguía en la cumbre económica mundial. En primer lugar, porque durante y después de la guerra seguía abasteciendo a Europa, y por otro lado porque proporcionó créditos y ayudas a los países afectados, principalmente a los perdedores, para que pudieran recuperarse de los daños de la guerra. Este plan de ayuda económica se concretó en los planes Dawes y Young. Su posición como superpotencia llegó a su máximo esplendor en la etapa conocida como los felices años 20. Felices hasta 1929, año en que la felicidad se convirtió en depresión. Lo que rápido sube, rápido cae. Todo llega a su fin. El crack del 29 fue una catástrofe económica mundial sin precedentes, que acabaría siendo responsable del ascenso de los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento, conocido también como la Gran Depresión, consistió en la caída de la bolsa de Wall Street, que provocó que todos los accionistas acudieran en multitud a vender sus acciones. Muchos de ellos lo perdieron todo en cuestión de horas. Tanta especulación y el descenso de las exportaciones gracias a que Europa empezaba a levantar cabeza, terminó por causar una crisis de superproducción. Pero esta situación no solo afectó a la economía estadounidense, sino también provocó un hundimiento en cadena de todos aquellos países que dependían económicamente de Estados Unidos, debido a que se vio obligada a retirar los préstamos y ayudas que había proporcionado a todos ellos tras la Primera Guerra Mundial. Es decir, que la principal perjudicada después de Estados Unidos fue Alemania. Con el estallido de la crisis económica, una oleada de indignación se hizo con el control de ciudadanos de clase media y baja, ya que fue el sector más afectado por la crisis. La debilidad moral que caracterizaba a los ciudadanos fue el escenario perfecto para el surgimiento de una de las ideologías más temidas de todos los tiempos: el fascismo. No obstante, a pesar de que su auge se situó durante la crisis, el fascismo fue un movimiento político de carácter totalitario y nacionalista que tuvo su origen en Italia tras la Primera Guerra Mundial. Fue liderado por Benito Mussolini. El motivo por el cual Italia abrazó la ideología fascista está relacionado con la victoria mutilada, mencionada anteriormente, y el miedo a que la izquierda comunista se alzara con el poder. Los que más tenían que perder eran los terratenientes, empresarios, la oligarquía dirigente y el Vaticano, así que propagaron el bulo de que una posible revolución de octubre podría darse en Italia. El fascismo se extendió como una mancha de aceite y en pocos años las débiles democracias de Europa se convirtieron en dictaduras fascistas como las de Italia, España y Alemania. Mussolini, Franco y Hitler. Tres caras de la misma moneda. Aunque, sin lugar a dudas, el cariz que tomó el nazismo alemán marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Hitler pasó a la historia como el hombre más temido durante la Segunda Guerra Mundial. Este título se lo ganó a pulso debido a las atrocidades que cometió durante sus 12 años de gobierno. No menos lejos se situaba Stalin, que merece un capítulo aparte. Cruel,
irracional, carente de sentimientos y carismático, consiguió regalarles el oído a millones de alemanes y conseguir que estos lo nombraran representante de su país. Las mentiras y la manipulación siempre fue la carta de presentación de los fascismos en cualquiera de los países en los que triunfó. Prueba de ello es, entre otras cosas, que Hitler consiguió convencer a su pueblo de que los responsables del hundimiento de la nación habían sido los judíos. Lo que se cayó es que solo el 0,7% de los alemanes eran judíos y que muchos de ellos ni siquiera eran practicantes. ¿Realmente el 0,7% de algo puede ser el responsable de un todo? También los convenció de que eran ricos. Está claro que si la riqueza la otorgara una religión, todos seríamos judíos. No obstante, el acceso por las buenas de Hitler al poder no fue más que la conclusión de un proceso iniciado 10 años atrás. En 1923, Hitler y el partido nazi, integrado en aquellos tiempos por 50.000 miembros, idearon un golpe de Estado para derrocar a la República vigente. El motivo de esta decisión fue fruto de la frustración ciudadana debido a la crisis económica que Alemania ya estaba atravesando por las deudas de la Primera Guerra Mundial. Esto incitó a los líderes fascistas, que siguiendo los pasos de la famosa Marcha sobre Roma de Mussolini, propiciaron un golpe de Estado que fracasó estrepitosamente, al no contar con suficientes apoyos de las Fuerzas Armadas. Esta condena podría haber frenado las ansias de poder de Hitler de un puesto de liderazgo que ni siquiera tenía sobre su partido, y sin embargo, no hizo más que agravarlas. La estancia del austriaco en la cárcel provocó un cambio de actitud en él con respecto a la forma de enfrentarse a la República de Weimar. Al ser consciente de que sin el apoyo militar y policial no podría ejercer un golpe de Estado, decidió cambiar su estrategia dedicando toda su atención al pueblo, que en estos momentos se sentía vulnerable. Para calar en las cabezas alemanas, supo dar con su talón de Aquiles aprovechando y canalizando todo el odio y desconsuelo que habían generado el Tratado de Versalles y el crack del 29. Su ideología había quedado recogida en la obra a la que dedicó sus noches en vela en prisión, el Mein Kampf. El libro contenía las ideas en las que se asentaría su política de extrema derecha y fue considerada además la Biblia del nazismo. Como dato curioso, Hitler se forró con su bestseller, no por lo que vendía a nivel particular, sino porque el Estado alemán, ahora dirigido por él, regalaba ejemplares a recién casados, heridos de guerra, e incluso se hizo hasta una edición de bolsillo para los soldados en el frente. Así cualquiera es trending topic. Lo cierto es que, aun habiendo fracasado, el golpe de Estado del Putsch de Múnich consiguió algunos frutos. Esto es debido a que el Partido Nacional Socialista Alemán consiguió fortalecer su poder y puso a la República de Weimar en una tesitura complicada. El NSDAP, siglas del partido nazi, iba calando poco a poco en los corazones alemanes, y aunque obtuvo pocos escaños en las elecciones de 1928, en los siguientes procesos electorales fue aumentando vertiginosamente su popularidad. Esta situación daría un giro de 180 grados con el estallido de la crisis económica mundial provocada por la caída de la bolsa de Wall Street, acontecimiento ya analizado anteriormente. La tragedia sirvió para dar impulso al partido nazi. Como ya mencionamos, la crisis económica afectó de una manera particular a Alemania debido a la retirada por parte de Estados Unidos de los préstamos ofrecidos tras la Primera Guerra Mundial, que permitían a Alemania poder pagar sus deudas.
De esta manera, el país quedó completamente arruinado y millones de personas perdieron su trabajo. El nivel de enfado e indignación de la población alemana fue en aumento, y esto les llevó a tomar decisiones de las cuales posteriormente se arrepentirían. De haber sabido lo que provocarían sus mentiras y manipulaciones, jamás lo habrían votado. La verdad es que la mayoría de la población alemana que lo votó no comulgaba en principio con el partido, pero creyeron la promesa de que Hitler los sacaría de la crisis. Lo que no les dijo es que su plan de salvación incluía una Segunda Guerra Mundial, el exterminio de diferentes colectivos por motivos de raza, religión o ideas políticas, y la conquista del mundo entero. Además, su plan no tenía ni pies ni cabeza, siendo absolutamente inviable, como luego se demostraría. Lo único que sacó a Alemania de su crisis fue la compasión de los aliados después del conflicto, que decidieron condonar la mayor parte de la deuda ocasionada, cuyo alcance fue 10 veces mayor que en la Primera Guerra Mundial. Volvamos a 1930. La popularidad que el partido nazi había alcanzado se vio reflejada en las elecciones de ese mismo año, en las cuales se proclamó la segunda fuerza política más votada, sumando a un total de 107 escaños. En las elecciones de 1932, su liderazgo fue indiscutible, siendo los más votados con 230 escaños. En 1933, de nuevo arrasaron y consiguieron 288 escaños. No es coincidencia. Las consecuencias del crack del 29 estaban en su máximo esplendor. Los alemanes estaban desesperados y se agarraron como a un clavo ardiendo al plan de salvación que ofrecían los nazis. A día de hoy sigue pasando. En épocas de crisis económica, la extrema derecha aumenta su participación en política. Tras un largo año de negociaciones, el mariscal Hindenburg nombró finalmente canciller a Hitler. El rumbo del país cambiaría definitivamente un año después, con la muerte del viejo y agotado mariscal, que propició que Hitler asumiera completamente el control del Estado, asumiendo la presidencia del gobierno y de la República. Una vez en el poder, la política exterior de Hitler sería otra de las causas que provocarían la Segunda Guerra Mundial. Para ello dio un paso adelante al anunciar de forma oficial el incumplimiento de lo acordado en Versalles. Esto significaba que Alemania dejaba de pagar todas las indemnizaciones de posguerra, comenzaba a rearmarse y a aumentar el número de efectivos militares. Sin embargo, las democracias europeas y la sociedad de naciones, ante tal provocación, no movieron ficha. En parte porque no querían creer en la posibilidad de una nueva guerra, tan solo 20 años después de la anterior, y por otra, porque veían con cierta admiración el milagro de la recuperación de Alemania. Bueno, el milagro era una farsa, ya que la aparente recuperación se basó en dejar de pagar la deuda contraída en la Primera Guerra Mundial, usar como mano de obra esclava a los alemanes que desde 1934 trabajaban en los campos de concentración, y confiscar los bienes de los opositores al Reich, lo que aumentó las arcas del Estado. Además, el milagroso milagro también incluía la anexión de territorios como los de Austria, Checoslovaquia y Memel,
para robarles a dichos países sus materias primas y usar a su población como mano de obra pseudoesclava. En realidad, la idea era la conquista del mundo bajo un imperio que durara 1000 años. Lo sorprendente es que no era un delirio de grandeza, fue lo que intentó hacer. ¿Y todavía hay gente que cree en los milagros? Pero como ya nos aconsejaban nuestros amigos de la bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí. A raíz de esta decisión, Alemania se dispuso a encontrar apoyos entre los países fascistas. Los encontró en Italia, Japón, España, Finlandia, Bulgaria, Rumanía, etc. Dichos países compartían objetivos comunes que pretendían conseguir con el uso de la violencia. Los objetivos eran, en primer lugar, la expansión territorial y la erradicación del comunismo y el sionismo. La unión de estos países, que posteriormente formaron parte de las potencias del Eje, se llevó a cabo mediante distintos pactos antes y durante la guerra. Por ejemplo, Alemania firmó pactos con Italia, como el Eje Berlín-Roma o el Pacto de Acero, por los cuales consolidaron su alianza. Con Japón firmó el Pacto Anticominter, que iba dirigido, como su propio nombre indica, a contener la expansión del comunismo. A este pacto se uniría posteriormente Italia. Y por último, el que finalmente consolidó la unión de las potencias del Eje, el Pacto Tripartito, en el cual las tres naciones reafirmaron su compromiso y lealtad. Sin embargo, estos no fueron los únicos pactos que Alemania firmó. Hubo otros con su archienemigo, la URSS. Fue conocido como el Pacto de No Agresión. Lección de primero de policía. Cuando los dos jefes del crimen organizado se alían, nada bueno se puede esperar. Este pacto tuvo dos dimensiones, una pública y otra privada. En la pública, ambas potencias se comprometieron a no agredirse mutuamente si estallaba el conflicto. En la privada, acordaron desencadenar la guerra y repartirse Europa del Este empezando por Polonia. Para los curiosos del periodismo, hay dos viñetas maravillosas hechas tras la firma del pacto. En una de ellas aparecen Hitler vestido de novio y Stalin de novia. Ambos se miran con ternura. Debajo, el autor de la caricatura, Clifford K. Berryman, se pregunta: ¿hasta cuándo durará la luna de miel? En la otra, David Lowe dibuja a Hitler y Stalin encontrándose en un camino. Bajo sus pies hay un soldado polaco muerto. Ambos se miran. Parecen reconocerse. Se saludan con alegría y educación. Hitler se quita la gorra y le dice: «La escoria de la tierra, creo». Stalin le responde: «El asesino de los trabajadores, supongo». El pacto de no agresión se firmó el 23 de agosto del 39, y al séptimo día, la guerra estalló. Es curioso que Stalin, que no se fiaba ni de su madre, creyera en la palabra de Hitler. De hecho, se mantuvo leal y cumplió su parte del tratado hasta que Hitler lo violó ordenando la invasión de la URSS. Así fue como Stalin empezó y terminó la guerra en el bando ganador. Sin duda fue más listo, ya que haciendo un daño parecido, se fue de rositas. Es spricht der Führer.
meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ¿Es posible que nadie viera la gravedad de los hechos? ¿Solo los dibujantes que hacían las tiradas cómicas de los periódicos? ¿Solo Charles Chaplin? ¿Dónde estaba la Sociedad de Naciones? ¿Y las democracias de Europa? La respuesta de los demócratas debió ser contundente mucho antes de que estallara la guerra. De hecho, deberían haber empezado ellos la guerra en el momento en el que los fascistas iniciaron su política expansionista. Recordemos que El Gran Dictador es una parodia de los fascismos que se rodó antes de la guerra, aunque fue estrenada en 1940. Chaplin decía que de haber sabido la magnitud del conflicto, jamás la habría filmado. Por cierto, en España no se pudo ver hasta la muerte de Franco. Demasiado cómica, demasiado verdadera, demasiado peligrosa. Llegamos de esta forma al punto clave de nuestro tema y la parte final. La gota que colmó el vaso hizo estallar todo por los aires. El detonante de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión de Danzig. En el Tratado de Versalles, Alemania, además de ceder sus colonias, también perdió territorios en Europa en favor de otras potencias. Así nació Polonia, que recibiría de Alemania la Prusia Oriental. Danzig era una ciudad polaca habitada mayoritariamente por población alemana, que en virtud del Tratado de Versalles quedó definida como ciudad libre, bajo la protección de la Sociedad de Naciones y tutelada por Polonia. Es decir, vinculada a Polonia sobre todo por cuestiones administrativas. El motivo de dicha dependencia es que el territorio de Danzig era de vital importancia para la economía de los polacos, debido a la presencia de un corredor que constituía la única salida al mar. Danzig, por lo tanto, era también un espacio vital. Según esta teoría inventada por los nazis, allí donde hubiera un alemán, Alemania tenía derechos sobre el territorio. Menos mal que Mallorca no estaba de moda en 1939. La justificación real de esta teoría es que Alemania no era autosuficiente y necesitaba los recursos de los países vecinos para sobrevivir. Por eso inicia su política expansiva bajo la teoría de los espacios vitales. De ahí que comenzara una guerra administrativa por hacerse con el territorio. En el primer intento, Hitler reclamó Danzig como si se tratase de una bicicleta prestada, y como es lógico, Polonia rechazó la propuesta. En el segundo intento, Hitler denunció a Polonia por los malos tratos que estaba recibiendo la población alemana de la ciudad. Obviamente era otra estrategia basada en la mentira, como era costumbre. En el tercer intento, propuso hacer un corredor por el territorio polaco para abastecer a la ciudad de Danzig. De nuevo, Polonia dijo: no, no y no. Incluso llegó a proponer un referendo en Danzig para preguntar si deseaban ser de Alemania o Polonia. Este es el motivo por el que Hitler firmó el pacto de no agresión con la URSS, para iniciar la invasión de Polonia sin que los vecinos rusos intervinieran. Ante tal situación, Polonia, por otro lado, buscó apoyo en Inglaterra y Francia, con quienes firmó el Pacto de Asistencia Mutua. Significaba que en caso de que Hitler la invadiera, ingleses y franceses proporcionarían su ayuda militar y declararían la guerra a Alemania si fuera necesario. Lo fue.
El conflicto estaba servido. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y, consecuentemente, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después. Este fue un hecho que sorprendió y no sorprendió al mundo, ya que se llevaba contemplando la posibilidad del estallido del conflicto, pero nadie quería creerlo. Al cabo de varias semanas, los polacos, que combatían los carros de combate alemanes con la caballería, se rindieron. Durante 6 años Polonia desapareció en manos de los nazis. Fue el país más sufrido durante y después de la guerra, ya que lo que no le hizo Hitler, lo remató Stalin a partir de 1945. Así pues, la cuestión de Danzig fue el detonante del mayor conflicto mundial de nuestra historia hasta el momento. Danzig, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser propiedad de Polonia, quien, para dejar atrás todo lo ocurrido, renombró la ciudad con el nombre de Gdańsk. Gracias a su nuevo nombre, a sus ciudadanos se les dio la oportunidad de empezar de cero. Duró 6 años de infierno en los que el holocausto judío y gitano fue uno de los sucesos más atroces y deleznables. Por desgracia, genocidios ha habido muchos, pero ninguno con la intensidad y dimensiones de este. Mucho se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial y los 60 millones de personas que murieron en él. Mucho se ha reflexionado. Y sin embargo nos preguntamos, ¿habremos aprendido la lección? Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura.
En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Este podcast ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.es. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.